Salmo 72, vamos a leer las Escrituras, vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a leer Mateo 12, 42. Luego del Salmo 72, vamos a leer Mateo 12, 42. Para Salomón: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se ofrecerá por él continuamente. Todo el día se le bendecirá, se orará por él continuamente. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Venimos en esta mañana delante de ti, rogando y pidiendo con humildad delante de tu presencia, tu gracia, tu asistencia y ayuda. Que todo lo que hagamos, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio y justicia. Que conforte los corazones, que consuele a los que están en lamento, que levante a los débiles, que fortalezca nuestros pies como gacelas, como de siervos, Señor. Que nos ayudes para poder entender tu santa palabra, entenderla a la luz como tú quieres que la entendamos, viendo a Cristo
en su esplendor, viendo a Cristo en su majestad, en su reino, en su gloria y deseando ese reino en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos entonces y que seas tú glorificado en este tiempo. Llénanos de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una frase dice: la esperanza es lo último que se pierde. Todos los hombres desean que su presente siempre sea mejor que su ayer y que sea peor que su mañana. Un mundo de paz, un mundo justo, un mundo de prosperidad, de bondad, de estabilidad y sosiego es todo lo que los hombres anhelan y han anhelado siempre en este mundo tan caótico y confundido. Todos quieren experimentar un gobierno que pueda traer justicia, paz, estabilidad y prosperidad. A ese deseo, precisamente, de todos los hombres es que apelan todos los políticos y todas las personas que anhelan llegar a puestos políticos y sociales de liderazgo. Examine, por ejemplo, todos los discursos políticos que han existido, que existen y que seguramente existirán en el mundo. Hermanos, no ha habido ningún candidato a ser presidente, ningún candidato a gobernante, ningún candidato a diputado, ningún candidato a consejo comunal, ningún candidato a cualquiera de estas cosas que contradiga la oferta de darle mejores cosas en su administración que la administración pasada. Independiente del partido que sea, independiente de la política que tenga, independientemente de cualquier posición que tenga, todas las campañas, todas las campañas políticas y toda la autopromoción siempre es decir: bajo mi gobierno todo va a ser mejor que el gobierno pasado, aunque sean los mismos. No lo hicimos bien, pero me vuelven a elegir, ahora sí lo voy a hacer bien. Todo es lo mismo. En pocas palabras, no ha habido y seguramente nunca habrá un político que ofrezca otra cosa que paz, estabilidad, justicia, sosiego y prosperidad a los habitantes a los que él quiere gobernar. Pero todos ellos tienen algo en común: son mentirosos. Y a veces no mienten porque quieren mentir, simplemente porque no son Dios. No tienen el control de todas las cosas. No tienen la providencia en sus manos para que las cosas vayan como ellos desearían que fueran. Al final, ¿quién termina ganando una elección? El mejor eslogan, el que pegue más, es el que termina ganando. Porque al final seguimos en lo mismo. Todos ellos son corruptos, todos ellos son malvados, todos los hombres son imperfectos, todos los hombres son egoístas, todos los hombres son malvados. Ninguno tiene el poder absoluto de cumplir sus promesas. Lo peor de todo no es que la sociedad se come los cuentos. Eso no es lo malo. Lo peor es que los cristianos también colocan esperanza sobre personas que le prometen sostenimiento, sosiego, paz, tranquilidad, prosperidad bajo esos gobiernos. Eso es un grave error. Colocan su esperanza, sus expectativas sobre promesas de personas y se olvidan de la promesa que Dios ha cumplido en Cristo. Salmo 72 es el texto que vamos a ver en la mañana de hoy. Esta es una oración llena de confianza. El Salmo 72 es una oración llena de confianza, de esperanza, de convicción, de seguridad, pero sobre todo de una gran celebración del salmista, el rey David, porque él sabe que eventualmente va a llegar un gobierno justo, va a llegar un gobierno que va a traer paz, va a traer estabilidad, va a traer prosperidad
no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. ¿Y por qué David agarra este Salmo 72? Bueno, no sé si él pensó, voy a escribir el Salmo 72, pero redactando el Salmo 72, ¿por qué David lo puede decir con tanta seguridad? ¿Por qué David puede redactar estas palabras con tanta convicción y seguridad? Esta expectativa, hermanos, y esperanza y convicción de David no estaba basada en un presentimiento. Ay, yo siento, el día de mañana va a ser mejor. No fue por una corazonada de David, ni tampoco por un mero optimismo positivo para el día de mañana. No. Él está redactando el Salmo 72 o redactó el Salmo 72 pensando en la promesa que Dios le había dado en 2 de Samuel capítulo 7. Vayan conmigo. Segundo libro de Samuel capítulo 7. El Salmo 72 tiene el contexto precisamente del pacto que Dios hizo con David en el segundo libro de Samuel capítulo 7. Vayan conmigo rápidamente. Voy a leer a partir del versículo 4. A partir del versículo 4. Dice la palabra de Dios. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me haces de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Versículo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Tú no le vas a hacer casa a Dios, Dios te va a hacer casa a ti. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esta es la promesa de Dios al rey David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Cómo será ese reino afirmado de ese descendiente de David? Versículo 3. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por eso es que el Salmo 72, como comienza, dice que es un salmo escrito para Salomón. Fue escrito por el rey David para su hijo Salomón. Hay una seguridad en David, hay una confianza, hay una celebración de David expresada en este salmo, porque él sabe que Dios le ha dado una promesa. Va a venir un hijo tuyo y él me va a edificar la casa, y yo voy a establecer mi pacto con él, voy a darle un reinado eterno, mi misericordia nunca se va a apartar de ese descendiente tuyo. Ahora es Salomón el que va a reinar en lugar de David.
Y David escribe este salmo para Salomón. Para Salomón. David ha recibido una promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Un hijo tuyo va a tener un reinado caracterizado por justicia, caracterizado por paz, caracterizado por misericordia, caracterizado por victorias y expansión. Victoria sobre los enemigos de Dios y expansión de su poder e influencia, no solamente en Israel, sino en todos lados, en todo el mundo. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, versículo 30, usted se da cuenta que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que David es un profeta. David es un profeta, así que todo lo que David escribió, él estuvo pensando siempre, no solamente en Salomón como tal, sino en el hijo que Dios le había prometido. Va a venir un hijo tuyo. Él deseaba y hubiese deseado que Salomón fuese ese hijo. De hecho, su nombre es Salomón, Shalom, paz, el pacífico, el que trae paz. Ese es el nombre de Salomón. Le coloca el nombre con esa esperanza y lo coloca en el reinado antes de que David muera y escribe el Salmo 72 para exaltar a ese. Yo espero que él sea, pero si no es él, yo estoy escribiendo esto para el verdadero, para el hijo de David, que en algún momento vendrá. Sea Salomón o sea otro, David está pensando no solamente en Salomón, sino que está pensando en el hijo ungido, prometido aquí. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Va a ser muy sencillo. Vamos a ver el Salmo 72, vamos a tener un pequeño bosquejo, pero usted se va a dar cuenta que lo que vamos a hacer con el Salmo 72, si David estaba pensando en el Mesías, si David estaba pensando en el verdadero hijo que iba a traer verdadera estabilidad, verdadera justicia, verdadera paz, lo vamos a comparar con la vida de Salomón entonces. Entonces cada una de estas cosas vamos a hacer una comparación entre Salomón y el verdadero hijo de David, el Señor Jesucristo. Y veremos cómo este Salmo 72 haya su pleno cumplimiento en la vida y obra de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el bosquejo que vamos a seguir en esta mañana? Número 1, bosquejo. Los versículos del 1 al 7 del Salmo 72 nos va a hablar, son cuatro peticiones que hace David en este Salmo, 4 peticiones. Y en quinto lugar, hay una doxología, hay una adoración, hay una irrupción en adoración de parte de David. Entonces, ¿cuáles son las 4 peticiones que hace David? La primera, David pide por un reino de justicia y paz, los versículos del 1 al 7. En segundo lugar, David pide para que ese reino, ese reinado, esté caracterizado por un dominio mundial, versículos del 8 al 11. Luego los versículos del 12 al 14, David pide porque ese reino esté caracterizado por ser misericordioso. Y en cuarto lugar, la cuarta petición, David pide para que ese reino sea un reino creciente y eterno. Un reino creciente y eterno. Versículos 15 al 17. Y los versículos 18 al 20 es la doxología final y las palabras finales de David. Así que vayan conmigo a los primeros 7 versículos. Vamos a leerlos y meditamos en ellos. Dice la palabra de Dios. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. El Salmo, David comienza pidiendo a Dios que le dé un gran favor a su heredero, a su hijo Salomón, al sucesor del rey. ¿Qué le pide David a Dios? Le pide que su reino sea lleno de justicia. Oh Dios, concede, otra palabra también, Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Versículo 2, él juzgará. Todo comienza con el carácter justo.
Él le dice, Dios, dale un carácter justo para que gobierne justamente al pueblo. David no solamente le pide, Señor, ayúdalo a hacer las cosas justas. Le está diciendo, Señor, ayúdalo a ser justo. Dale tu justicia. Le está pidiendo algo a Dios y por eso le dice, Señor, te pido que concedas, porque la justicia viene de Dios. Por eso es que se lo pide a Dios. No está diciéndole o está dando sus palabras al rey. No le está diciendo, mire hijo, aprenda a ser justo. Mire hijo, aprenda cómo se debe hacer las cosas. No, él está rogando a Dios porque la justicia solo proviene de Dios. Le está rogando a Dios, lo único que Dios puede otorgar es que la vida, los padres, cualquier sistema de gobierno no puede entregar a los ciudadanos una persona justa. Él quiere que su gobierno sea justo, pero ese gobierno no es que sea gobernado por sus corazonadas, por sus buenos sentimientos, porque sea una persona muy amable. Él dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia. ¿Qué está pidiendo David? No solamente un carácter justo, sino que Él juzgue justamente. Y la única manera de juzgar correcta y justamente se debe a la ley justa de Dios. Señor, concédele a mi hijo un corazón conforme, que se rija bajo tu ley, que sea un hombre piadoso, que tenga el carácter de buscar ser un hombre justo, para que entonces pueda él moldearse a la justicia que tú has dado y él pueda impartirlo a los demás. Dios, hermanos, es la fuente de toda justicia y el rey davídico debe representar esa justicia ante los hombres. Entonces le está pidiendo no solamente que el Señor invístelo de autoridad, no, dale de tu gracia. Dale un corazón entendido, dale un corazón que ame y cuide tu ley y quiera poner en obra tu ley. David no está pidiendo simplemente que lo ayude a gobernar, David le está pidiendo un corazón justo. Le está pidiendo, Señor, que él entienda tu ley. Una de las cosas que los reyes tenían que hacer en la antigüedad, ¿verdad? Según Deuteronomio, es que ellos tenían que escribir todos los días de su vida una copia de la ley de Dios. Ese era el trabajo del rey. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta siempre todas las palabras que dice la ley de Dios, él podría juzgar con justicia. Así que le está pidiendo, Señor, que él nunca se aparte de tu ley para que él pueda gobernar justamente. Le está pidiendo el carácter para que él pueda hacer la acción. Pero ¿qué pasa? Si Dios le concede a este hombre, dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Dale tu justicia, invístelo de justicia, dale un corazón justo. El versículo 2 nos habla de las consecuencias de tener un corazón justo. Como él va a tener un corazón justo, versículo 2, él juzgará entonces a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. Dos enfoques en cuanto a la administración de justicia que David pide en esta oración. Número 1, que cuide, que guarde, que ayude, que socorra y que proteja al débil. Que esté pendiente del más vulnerable. Que esté dispuesto a hacerle justicia a aquellos que le han hecho injusticia. Eso es lo que le está pidiendo David a Dios. Que sea un hombre, dice, a tus afligidos. Dice, él juzgará a los afligidos del pueblo. Es decir, que dentro del pueblo de Israel no todos eran los afligidos, sino que habían personas que afligían. Él está diciendo, Señor, a los que sufren injusticia,
que este rey les traiga paz y sosiego aún en medio de la injusticia y que le traiga justicia. Pero a los otros, el otro enfoque es que él pelee, defienda al pobre, defienda al menesteroso, defienda al afligido, aplastando al opresor. Aplastando al opresor. Y ahí el opresor no está refiriéndose solo y exclusivamente a los pueblos paganos o a los pueblos vecinos dentro del pueblo de Dios. Él quiere que si hay justicia, entonces debe haber castigo para el malvado, para aquel que infrinja la ley de Dios. Entonces, un hombre justo en su corazón va a regir justamente. ¿Cómo? Basado en la ley de Dios, estando pendientes de aquellos que sufren injustamente y aquellos que están haciendo sufrir injustamente a los demás. ¿Cómo será un gobierno así? Imagínese un gobierno de esa característica, hermano. ¿Cómo será Venezuela si hay un gobernante que esté pendiente de los más vulnerables? No para ganar votos, sino para ayudarles a salir de la pobreza, para ayudarles precisamente en sus necesidades. Un gobernante que esté realmente buscando erradicar la corrupción. Un gobierno así, hermanos, definitivamente va a traer paz en toda la sociedad. Va a traer estabilidad, va a traer sosiego, va a traer prosperidad. Eso es lo que dice el versículo 3 y el versículo, el versículo 3. Dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Qué interesante que hable de montes y collados, porque esos montes es para dar una referencia de cómo esa justicia se va a exhibir. Así como una montaña, así se va a ver la justicia. Eso va a ser, no es necesario hacer ruedas de prensa para decir lo que están haciendo. No, eso se va a notar. ¿Por qué? Porque es un corazón justo. Es un corazón que está rigiendo bajo justicia, está enfocándose para hacer la voluntad de Dios. Como los montes llevará paz al pueblo. Los montes alrededor de una ciudad le dan confianza a esa ciudad. Pero por otro lado dice los collados, los montes y los collados, no solamente para que sea exhibida, sino también para que sea admirada y reverenciada esa justicia. Versículo 5, te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. ¿Por qué lo van a temer? ¿Por qué van a temer a ese rey justo? Lo van a admirar, esa es la palabra temer. Lo van a admirar, van a quedar estupefactos con la justicia que está impartiendo ese rey. Y no solamente va a ser evidente, no solamente va a atraer admiración de las personas, sino que en el versículo 6 dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. ¿Por qué tal admiración? ¿Por qué tanta expectativa de esa justicia que se está exhibiendo allí? Porque el pueblo está recibiendo tal bendición, tal como la lluvia, como el rocío cae sobre la tierra. Descenderá una bendición muy especial cuando haya justicia en la tierra. Una bendición, dice, como la lluvia sobre la hierba cortada. Es como que refresca el panorama. Warren Wiersbe dice, líderes piadosos que aman a Dios son como lluvia fresca que hace a la tierra fructífera y hermosa. Son como luz que ilumina el camino, son como escudos que protegen. Son como aliento que trae vida y sustenta. Así es la manera en cómo se va a ver un gobierno justo. Hay paz, sosiego, se refresca el ambiente, por así decirlo. Un poquito más de lo que está acá. Note, por ejemplo, Proverbios capítulo 16, cuando gobierna el justo. Proverbios 16, versículo 15. Proverbios 16, 15. En la alegría del rostro del rey está la vida,
y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Capítulo 19, Proverbios 19, versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces esta es la primera expectativa y la primera petición que hace David. Oh Dios, que mi heredero, aquel que tú me has prometido, su gobierno se destaque o su gobierno esté marcado por justicia. Pero para que él traiga justicia debe tener un corazón justo. Un corazón que ame tu ley, que guarde tu ley para que él pueda liderar a los demás a guardar también la ley. La justicia era la primera evidencia, escuche esto, era la primera evidencia que todo el pueblo debía estar esperando del nuevo rey que se estaba sentando en el trono de David. ¿Será este el Mesías? Es una expectativa. Salomón sabemos que no fue el Mesías. Así que todos los reyes que vinieron en posterior, todo el pueblo cantaba. Este es un salmo que se cantaba siempre en la entronización de los reyes de la dinastía davídica. Siempre se cantaba, igual que el Salmo 2. Y este salmo siempre trae, ellos estaban orando, Señor, que venga Él y traiga la justicia en el pueblo. Señor, dale un corazón entendido en justicia, dale un corazón que ame tu palabra. Esta es la primera evidencia y es lo que el pueblo estaba esperanzado. ¿Será este? ¿Será este que nos va a traer la justicia? ¿Será este el hijo prometido de David? Bueno, cuando vieron a Salomón, ahora hablemos de Salomón. Cuando vieron a Salomón, hermanos, hubo una expectativa muy alta. Gran expectativa. Él juzgaba al pueblo justa y rectamente. Tan recta era la forma de gobierno, tan justo, que las personas quedaban admiradas. ¿Será que se está cumpliendo el Salmo 72 en este rey? No esperamos tanto. De una vez ya el Señor envió a ese heredero que tanto se va a esperar. Él construyó la casa de Dios, era la promesa, pero ahora no es solamente construir la casa de Dios, era juzgar justamente según la ley de Dios. Un caso particular, la mayoría lo sabemos, llegan dos personas, dos mujeres de no buena reputación y él le hace justicia y la gente queda admirada. Pero eso fue después que él le pidió a Dios. ¿Qué le pidió? Un corazón entendido. Que él entendiera las cosas. No, que entendiera la voluntad y la palabra de Dios. Dame un corazón sabio, un corazón entendido para juzgar justamente. Esa fue la petición. La petición de Salomón es esta misma petición que David había hecho en su honor. Y duró mucho tiempo juzgando bien, muy bien. Salomón, el reinado de Salomón fue marcado por justicia. Lamentablemente, Salomón al final de sus días, ¿saben qué pasó? Se echó a perder. Apostató de la fe. ¿Cómo apostató de la fe? Empezó a servir a otros dioses que él no conocía, a dioses paganos. Empezó a tener una mezcla de lealtades en su corazón. No dejó a Dios por completo, pero se corrompió, hizo un sincretismo en su corazón. Se mezcló adorando otras cosas. Empezó a tener competencia en su corazón de su lealtad y su amor exclusivo a Dios. Mientras él estuvo leal a la palabra de Dios, Salomón gobernó fiel y correctamente. Lo dicen las Escrituras. Pero cuando su corazón se desvió, toda esa prosperidad, toda esa estabilidad, toda esa paz empezó a menguar. Ahora empezó inestabilidad. Uno de los siervos quería conspiración y él buscó matarlo. Ese hombre tuvo que salir. Al final, Jeroboam llegó a ser el rey de Israel. Pero empezó a cambiar. El corazón de Salomón empieza a cambiar y toda su administración empieza a cambiar con él. Y toda esa expectativa empieza a esfumarse como la nube. Hermanos,
Lamentablemente, Salomón apostató. Ahora había inestabilidad, había injusticia y se esfumó. Se acabó el gobierno de Salomón, vino su hijo Roboam y fue horrible. Tan horrible fue el gobierno de Roboam, seguramente cantaron el Salmo 72, pero tan malo fue el gobierno de Roboam que se separó el gobierno del norte y el gobierno del sur. Gobierno del norte Israel, gobierno del sur Judá. Solamente en el gobierno del sur, por amor a David, Dios lo dejó, y todos los reyes que se sentaron a él nunca pudieron emular la gloria que tuvo en algún momento Salomón. Ninguno, por más piadoso que fuera, ninguno lo que perdió Salomón. Pero no así con nuestro Señor Jesús, el Hijo de David. Jesús, el verdadero Hijo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo prometido a David, Él es el Rey, Él no cambia, Él es inmutable, Él es un justo, Él es el Rey justo y Él trae justicia a la tierra. Tanto que Él mismo declaró en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 12, versículo 42, de hecho ya lo leímos, dice que he aquí, Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino en los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús es mucho más glorioso y más grande que Salomón. Hermanos, la vida justa de Cristo fue caracterizado por siempre. Siempre fue caracterizado una vida justa. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 23, dice la palabra de Dios. Pedro, hablando del Señor Jesucristo, del carácter del Señor Jesucristo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, la justicia de Cristo siempre permanece porque Él es eterno, porque Él permanece para siempre. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Pablo, hablando del Señor Jesucristo, en el día final dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pablo sabía que su Señor era justo, el carácter de Cristo es justo. Lo demostró en su vida terrenal y lo demostrará siempre hasta el fin. Nunca perderá su justicia, su carácter justo, su corazón justo, piadoso, como un hombre lleno del Espíritu Santo verdaderamente. En su vida terrenal demostró un carácter intachable el Señor Jesús. Él no solamente predicó de hacer justicia, Él vivió la justicia, Él amó la palabra de Dios, Él amó la ley de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nos da un panorama de cómo el Señor al final de los tiempos va a venir a hacer justicia. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga, cuida, ampara a los menesterosos y pelea contra los malvados. Entonces, la primera petición, hay una gran expectativa de que ese reino fuera marcado por la justicia. Mientras Salomón estuvo leal al Señor, fue un hombre justo, pero se desvió y eso se perdió. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Él nunca deja de ser justo. Segunda petición, versículos 8 en adelante. La segunda petición es en cuanto a un reinado de dominio mundial, que su reinado esté caracterizado por el dominio mundial. Dice, dominará de mar a mar, desde el río de los confines de la tierra, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Aquí se habla entonces de cuál será el alcance de ese reinado del hijo de David.
¿Cuál es el reinado? ¿Cuál es ese alcance? Geográficamente, todo el mundo. Es un reinado que no solamente se iba a quedar en Jerusalén o se iba a quedar en Israel, sino que iba a influenciar y gobernar absolutamente todo el mundo. Todos reconocerían esa justicia, todos reconocerían y adorarían, alabarían, admirarían a ese rey davídico. Desde los confines de la tierra, desde los pueblos más hostiles hasta los pueblos más piadosos, por así decirlo, los que no eran tan malos, por así decirlo. Desde los más lejanos, como Tarsis, dice los reyes de Tarsis, hablando de el último rincón del mundo conocido en ese momento. Los reyes de Tarsis conocerán el gobierno justo de este hombre. Pero no solamente los más lejanos, sino los más cercanos. Por eso habla de Sabá y Seba, ¿sí? Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Vendrán y le rendirán pleitesía, le rendirán homenaje, lo reconocerán desde los más lejanos hasta los fronterizos. Así que el lenguaje que se está hablando acá es un lenguaje de honor, de gloria, de victoria, de dominio, de vasallaje, de extensión, de prosperidad, de reconocimiento y fama universal y gloria. Ese es el ruego que está haciendo David. Señor, que todos, no solamente en Israel, sino en todo el mundo, lo reconozcan como el heredero de Dios, como el verdadero hijo de Dios. Él es el que va a traer justicia. David no quiere justicia solamente para su pueblo, quiere justicia para todo el mundo. Básicamente le está diciendo que ese hombre traiga tu reino, Señor. Trae tu reino por medio de este siervo. Es un alcance universal y esta es la segunda expectativa. Primera expectativa, justicia, ¿sí? Si hay justicia, hay esperanza. ¿Será este el rey? No. Segunda expectativa, está dominando, su influencia está llegando a otros lados. Hay esperanza de que este sea entonces el rey que estamos esperando, el rey davídico. El Mesías, el ungido de Dios. Salomón, hermanos, sin duda alguna, tuvo gran prosperidad y dominio y extensión en sus territorios de forma geográfica. No solamente colocó impuestos, ¿verdad? Subyugó a otras naciones cercanas y extendió sus dominios y la gente estaba feliz, justo, y estaba prosperando en su dominio, estaba avasallando todo. Pero no solamente eso, los reyes de otros lados venían a admirarlo. Primera de Reyes 10 y Segunda de Crónicas 9 nos hablan que en Salomón se cumplió literalmente esto. ¿Quién llegó a ver la gloria de Salomón, contemplar la gloria de Salomón y admirar la gloria de Salomón? Y le trajo presentes, muchos presentes, precisamente la reina de Sabá. Eso lo leen ustedes en Primera de Reyes 10 y en Segunda de Crónicas 9. Así fue el reinado de Salomón, admirado, vasallante, próspero, se extendía, la fama de él era impresionante, pero una vez más, su corazón se desvió y su reino se perdió. El Señor Jesús, el descendiente de David, el hijo verdadero de David, a quien se le hizo esta verdadera promesa, desde el primer día de nacido ya era admirado por reyes. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos?, decían los magos del oriente. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y le trajeron presentes, oro, incienso y mirra. No solamente desde el primer día fue reconocido por hombre, fue reconocido por una hueste celestial. Los ángeles lo proclamaron, he ahí el rey, el hijo de David, el que tanto esperaban. Desde los más altos hasta los más humildes, los pastores. En Cristo se cumplió verdaderamente y completamente toda esta sección
desde el 8 al 11, vienen a postrarse, a adorar, porque ha conquistado sus corazones. Y el mismo Señor Jesucristo dice, la reina de Sabá se va a levantar con esta generación y los va a condenar, porque ella reconoció la gloria de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, dijo el Señor. Su gloria era mucho más que la de Salomón. La reina de Sabá lo reconoció y lo adoró. Y esta gente no lo quería adorar, así que iban a tener juicio. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos, note esa frase, lamerán el polvo de sus pies. Lo mismo que ocurre en el versículo 4, la última parte del versículo 4, y aplastará al opresor. Estas dos frases está hablando de lo que el Mesías iba a hacer basado en Génesis 3:15. Iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Salomón no aplastó la cabeza de la serpiente, más bien se hizo amigo de la serpiente. Pero el Señor Jesús acabó con las obras de las tinieblas. Él aplastó literalmente la cabeza de la serpiente. Él reina. Él es el verdadero hijo de David. En él se cumple verdaderamente. Todos los enemigos lamen el polvo, ¿verdad? Lamerán el polvo como una señal de victoria sobre ellos. Él los gana, Él les gana. Tercera petición. Vamos avanzando. Tercera petición. Versículo 12. Versículo 12 al 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Había una expectativa de justicia, el rey va a traer justicia. La segunda expectativa, el rey va a traer dominio. Su influencia y poder iba a dominar más allá, iba a ser respetado, admirado y adorado por otros. Pero ahora su reino también iba a ser caracterizado por la misericordia. Un hombre justo y a la vez misericordioso. Un hombre lleno de gracia y de verdad. La justicia nunca está desligada de la misericordia. Y la compasión a los más desafortunados no está desligada de un corazón justo. Aquí la compasión es una marca de ese reino. Salomón demostró mucha compasión aún por los asuntos más insulsos, de las personas más pequeñas. Vuelvo a traer el ejemplo de aquellas mujeres que una madre, ¿verdad? Tenía dos mujeres de la mala vida y una ahogó al niño, se acostó sobre el niño y en la noche intercambió con la otra mamá. Cuando ella se despierta, ella ve que no es su hijo y la otra le dice, sí, su hijo muerto, se da cuenta que no es su hijo y la otra dice, no, el hijo vivo es mío. Y intercambió eso. Cuando fueron hasta donde estaba Salomón no me interesa lo que hagan estas mujeres. Pudo haberlo dicho. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo cosas más interesantes que preocuparme con estas mujeres tan bajas. Pero no. Le hizo justicia a los más indignos de la sociedad incluso. Es un hombre compasivo. Salomón fue ejemplo. Se interesó en el caso de estas dos mujeres de no muy buena vida. Él atendió ese caso. No desatendió porque estaba lleno de compasión por otros. Era un hombre entendido en la palabra de Dios y trae justicia a todos los niveles. Pero una vez más, Salomón al final no permaneció juzgando de esa manera. ¿Y cómo es el carácter del Señor Jesús? Dice que Él tenía compasión por multitudes. Los veía como ovejas sin pastor. Sus entrañas se conmovían. Tenía compasión por las personas que estaban descarriadas.
Él no solamente hacía actos de misericordia, sino que Él mismo se compadecía teniendo misericordia y siempre hacía actos de misericordia a tiempo y fuera de tiempo. Mateo capítulo 8, versículo 1. Vayan conmigo rápidamente, ya estamos aterrizando. Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, ¿qué había hecho el Señor Jesús en Mateo 5, 6 y 7? Había hablado acerca de las bienaventuranzas, había hablado acerca de la ley de Dios, ¿verdad? De la compasión, de la regla de oro, había hablado de todos esos temas según la ley de Dios. Él desciende del monte, Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Y este leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, si te interesa, si te intereso, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Eso era en contra de la ley, ¿verdad? Ceremonial, porque eso te hacía impuro. Tocar al leproso lo hacía impuro, pero en este caso en Jesús se revierte eso. Él no lo contaminaba, Cristo lo purificaba. Extendió Cristo la mano y le tocó diciendo: sé limpio, vaya, no haga más pecado. ¿Qué dice el texto? Quiero. Compasión. Este es un rey compasivo. Es un rey que quiere perdonar pecados. Este es un rey que quiere salvar. Este es un rey que quiere restaurar. Este es un rey que quiere, que está dispuesto y tiene todas las armas del cielo para gobernar y para gobernar de forma justa, piadosa, clemente, misericordiosamente. Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Salomón no se pudo haber interesado por algunas personas, pero Cristo siempre se interesó por todos aquellos vulnerables, por todos aquellos que estaban oprimidos, como aquella viuda que le decía: Señor, pero aún de las migajas comen los perros, te hago justicia. El Señor quiere amar, el Señor quiere tener misericordia. Entonces en Cristo, la tercera marca, justicia. ¿Qué más? ¿Cómo se caracteriza ese gobierno de ese rey davídico? Justicia, dominio, misericordia. La cuarta petición, que sea un reinado creciente, que empiece desde lo más poco y se vaya extendiendo y que permanezca para siempre. Eso es lo que dicen los versículos 15 al 17. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Hasta aquí las peticiones de David de un gobierno que él anhelaba que se formase. Señor, este es el gobierno que anhelo. Este es el gobierno que tú has prometido. Justo, misericordioso, dominante, pero también creciente y estable. Creciente y estable. Se describen varios tipos de riquezas, pero sobre todo bendiciones que solamente Dios puede otorgar. Note, dice que va a tener riqueza, se va a dar el oro de Sabá, pero ¿quién está movido a orar? Solamente los que Dios quiere mover a orar. Se orará, ¿verdad? Se le bendecirá, eso solamente viene de Dios, esas son bendiciones que solamente Dios puede otorgarle. Dice: será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, hablando de una prosperidad incluso en la parte agrícola. Hasta los cielos y la tierra se pondrán de acuerdo para hacer próspera la tierra, para ayudarlo en su gobierno, algo así. Tales bendiciones que solamente Dios puede otorgar por medio del rey gobernante. Los súbditos del rey iban a disfrutar
de toda la prosperidad que iba a venir en nombre del rey, si se me cae una semilla y de repente sale un árbol. Esto es porque el rey tiene un corazón justo. Este es el Mesías. Hay prosperidad en todos lados. Hay sosiego, hay paz, hay tranquilidad. Aún los cielos y la tierra se ponen de acuerdo para honrar a este rey. El versículo 17 se vuelve a agarrar la promesa de Abraham. Dice, benditas serán en él, que dice, todas las naciones, y lo llamarán bienaventurado. A Salomón se le llamó muchas veces bienaventurado. La gente le daba tributo. Las personas lo oraban por él, lo reverenciaba. Pero Cristo es eterno. Cristo tiene alabanzas desde siempre y para siempre. Salomón se recuerda, pero Cristo se adora. Salomón se tiene en la mente como alguien que pudo ser y no fue. Cristo siempre fue. Él es el rey, el verdadero rey. Él fue eterno y él sigue gobernando hoy. Terminamos viendo la doxología final. Versículo 18 al 20. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. David termina este salmo como debe terminar, dándole la gloria a Dios. Que si ese reino llega, se debe a Dios, no por ese hombre o por ese hijo, sino porque Dios cumplió su promesa a través de ese hijo. Por lo tanto, la alabanza es a Dios. La alabanza y la gloria es solamente a Él. Tarde o temprano eso se iba a cumplir. Así que Él dejó por escrito, bendito el Dios y el Padre de Israel, ¿verdad? El Dios de Israel, el único que hace maravillas. ¿Quién puede traer ese reino? Solamente Dios. El único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso. Toda la tierra será llena de su gloria. Entonces, así termina el Salmo 72. Pero, ¿por qué adoramos y bendecimos a Dios? David lo adoraba anticipadamente, eso va a venir. Nosotros adoramos porque ya lo vimos venir. Cristo Jesús es el Rey, el verdadero Rey justo, el que trae paz, prosperidad y el que trae la gloria de Dios. En conclusión de este salmo, el plan de Dios es coherente. Su bendición afecta todos los aspectos de la vida. Él ayudó en alguna manera a Salomón y los súbditos de Salomón terminaron siendo influenciados, gobernados por un gran rey. Pero eso no duró para siempre porque Salomón se desvió. Al principio de su reinado se cumplió el Salmo 72 en Salomón, pero él no era el Mesías. Él falló y eso se acabó. Se perdió toda esa gloria, se perdió todo ese dominio, se perdió todas las cosas. Incluso Israel tuvo tiempos de sequía, ¿recuerdan? Tiempos de sequía, tiempos de guerra. No había paz, no había sosiego después de Salomón. Pero todo esto, como David era profeta, él estaba mirando más allá de Salomón. Él estaba mirando a Cristo, estaba mirando a Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Todo esto ideal que se ve y que todo el pueblo estaba esperando, se cumple en la persona de Cristo. El problema es que nadie lo vio, o muy pocos lo vieron en ese momento. Muy pocos vieron que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y cuando lo reconocieron, dijeron, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios. A la semana ya lo estaban matando, lo estaban crucificando, porque estaban esperando cosas sola y plenamente terrenales. Cuando Cristo viene a traer justicia verdadera, una justicia que comienza en el corazón y se va a extender en todas las áreas. Una paz que comienza en el corazón y se extiende en todas las áreas. Una misericordia que se recibe individualmente y que se dispensa en todas las áreas. Ese es el verdadero gobierno que se está pronunciando en el Salmo 72. Mientras Salomón estuvo leal a Dios, esa expectativa estaba viva en el pueblo. Será este.
Ellos disfrutaban de un buen gobierno, disfrutaban de paz, disfrutaban de prosperidad, disfrutaban de alguna manera de justicia, pero él se envaneció, él se desvió, apostató de la fe y el pueblo sufrió las consecuencias. Pero ahora se levanta el Señor Jesús y todo el que está en Cristo disfruta de justicia, disfruta de paz, disfruta de la misericordia, disfruta del gobierno de Él en su vida y cómo ese gobierno crece y cómo ese gobierno no deja de crecer y de estar allí estable. Jesucristo, hermano, cubrió y sigue cubriendo todas las expectativas del Salmo 72 y lo hará por siempre y para siempre. Al final veremos al Señor Jesucristo en los cielos nuevos y tierra nueva y seguiremos diciendo al Cordero, gloria. Al Cordero, al que vive por los siglos de los siglos. Su gobierno, hermanos, hoy en día es caracterizado por justicia verdadera, por paz verdadera, por misericordia verdadera, por dominio en los corazones de forma verdadera y porque hay algo creciente que se va a consumar en el final de los siglos. Ese gobierno empieza en los corazones de las personas. Hay un dominio que está en el corazón de cada persona y ese dominio se va a consumar cuando Él venga, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aplicación de este Salmo 72. Todo lo que leemos en el Salmo 72 es Jesús. Es el Señor Jesucristo. El punto es, ¿tú estás disfrutando de la justicia? ¿Estás tú disfrutando de ese gobierno de Jesús en tu vida? ¿Estás disfrutando de ese sosiego y esa paz que solamente el Señor Jesús puede traer? ¿Estás tú en Cristo? ¿Es Cristo tu Rey ahora? ¿Le estás amando? ¿Le estás honrando? ¿Estás trayendo presentes ante Él y te estás humillando cada día? Orará cada día por Él. ¿Estás llevando tus ofrendas delante de Él? No estoy hablando de ofrendas monetarias, estoy hablando de una vida ofrendada a Dios. Leamos por última vez el Salmo 72 y piensa en Cristo, por favor. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Estás siendo reivindicado, estás disfrutando de lo que hace Cristo por cuidarte. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. ¿Le estás temiendo? Descenderá como las lluvias sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. ¿Estás disfrutando tú de la paz que trae solamente ese gobierno? Hasta que no haya luna. Dominará de mar en mar. Él está dominando tu vida, está dominando no solamente parte de tu vida, sino completamente. Estás siendo santificado. Gobernará, dominará de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el del polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones le servirán. Te has postrado, le estás sirviendo, porque Él librará al menesteroso que clamare, al afligido que no tuviere quien le socorra. Estás recibiendo socorro del Rey. Tendrá misericordia del pobre, del menesteroso, salvará la vida de los pobres, del engaño y de la violencia, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Estás disfrutando del amor de Cristo. Vivirá y se le dará el oro de Sabá. Y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Le adoras todos los días, hermano, le bendices todos los días. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán.
como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y ahí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Que nuestras oraciones terminen así, hermanos, adorando a Dios por el cumplimiento de esa promesa en su Hijo Jesucristo. Y que no solamente se cumplió en Cristo, sino que tú lo estás disfrutando. Esa promesa, ese gobierno está en mí. Yo estoy disfrutando ahora. Al final lo vamos a disfrutar plenamente en la consumación de los tiempos. Pero ya estás disfrutando por lo menos algo de esa justicia. Estás viviendo tú en justicia. Él te está ayudando. El Señor nos ayude a saber, a evidenciar que estamos bajo el gobierno del verdadero Rey glorioso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos al ver a Cristo en este Salmo 72. David, como profeta, Señor, se anticipó y vio mucho más allá que un rey humano, que Salomón, su hijo, aunque seguramente lo deseaba, pero su esperanza no estaba en él, su esperanza estaba en el verdadero Mesías. Y nosotros, Señor, ¿cómo estamos ahora? Estamos ahora, Señor, en tu gobierno. Dios mío, que podamos ser entendidos de que si hay tu gobierno en nosotros, nuestra vida debe estar caracterizada entonces por la justicia. Si está tu gobierno en nosotros, debe entonces nuestra vida estar caracterizada por la misericordia. Debe estar caracterizada por un dominio tuyo en nuestras vidas, Señor. Debe estar caracterizada por un amor, por una contemplación cada día de tu nombre. Oh Señor, que nos ayudes a amar, contemplar a Cristo por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.